Sí, hermanos, Dios les bendiga. Mucho gusto en saludarlos. Reciban un saludo y una bendición de su hermano Raúl Bautista. Quiero compartir con ustedes una palabra esta noche que Dios pone en mi corazón. Y por esto vamos a abrir nuestras Biblias en Proverbios capítulo 20, versos del 5 en adelante. Y dice así, Proverbios capítulo 20, versos 5 en adelante, dice: como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, y el hombre de entendimiento lo sacará. Muchos hombres proclaman su propia lealtad, pero un hombre digno de confianza, ¿quién lo hallará? Bien, vamos a orar, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos guíe. Padre que estás en gloria, alabamos, bendecimos tu nombre. Padre de la gloria, nos acercamos a ti, te exaltamos, te glorificamos, dándote gracias porque has sido bueno con nosotros, Padre. Ahora te rogamos, Señor, que tú bendigas tu palabra, que nosotros seamos enseñados, guiados, exhortados, consolados y fortalecidos por tu palabra, y que tu nombre sea glorificado a través de ella. Te lo rogamos y suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Mire, una pregunta que aquí hace el proverbista, dice: pero un hombre digno de confianza, ¿quién lo hallará? Se ha hablado mucho de lo que es Proverbios 31 acerca de la mujer virtuosa, y también le hacen una pregunta: ¿quién la hallará? Pero un hombre digno de confianza, ¿quién lo hallará? ¿Nosotros seremos hombres de confianza? ¿Será que la esposa, será que los hijos, será que la familia, será que la gente pueda confiar en nosotros? ¿Será que somos dignos de ser confiables? Y es una pregunta que hay: ¿quién lo hallará? ¿Quién hallará a un hombre digno de confianza? Porque dice, ¿verdad? Ahí mismo en el verso 6 dice: muchos hombres proclaman su propia lealtad. A lo mejor nosotros podemos decir: yo soy leal, yo soy fiel, yo pienso que soy lo mejor, que soy aquel hombre que pueden confiar, pero necesitamos ser hallados como hombres dignos de confianza. Y mire, para esto vemos en nuestra sociedad una de las cosas que está pasando tremendamente en México, que muchos hombres abandonan a la familia, y esto es propiciado porque no cumplen con sus deberes. A veces la esposa, los hijos dejan de confiar en el papá, dejan de confiar en el varón en la cabeza de la familia, porque no ha respondido a las expectativas que se esperaban de él. A veces no responde a las promesas que hace él. Y por eso la familia no confía en el varón, no confía en el padre de familia, porque no ha sabido responder a esa lealtad que se le ha confiado. Nosotros tenemos que responder a esa lealtad que la esposa nos ha brindado, esa confianza. Tenemos que responderla a nuestros hijos, a la gente que confía en nosotros, tenemos que responderla. Necesitamos que ganar día con día la confianza, porque a veces cuando fallamos continuamente se pierde la confianza. Se pierde la confianza como varón, como esposo, como los hijos pierden la confianza en el padre. La gente no confía a veces en nosotros porque nosotros no hemos respondido a esa confianza. Pero mire, nosotros tenemos que ser firmes en nuestra confianza. La confianza significa que se puede referir a varias cosas. La confianza, que es la seguridad de nosotros mismos, la esperanza de que algo se desarrolle conforme a nuestras expectativas, o a la familiaridad que tenemos en el trato con alguien, y como tal es un sustantivo que deriva del verbo confiar. Pero también nosotros debemos responder esa confianza. Tenemos que ganarnos esa confianza. Mire, nosotros hemos confiado plenamente en Cristo Jesús. ¿Por qué confiamos plenamente en Él? Porque Él dio su vida por nosotros en la cruz. Porque Él derramó toda su sangre en esa cruz, en ese sacrificio por amor a nosotros. Y nosotros tenemos que responder a esa confianza que Él ha depositado en nosotros, porque Él nos necesita. Hay una frase que muchas veces hemos escuchado y a lo mejor lo hemos dicho, dice que el que se va no hace falta y el que llega no sobra, y no es cierto.
Todo el que es llamado por Dios, Dios deposita su confianza en él. Y nosotros tenemos que responder esa confianza. Pero a los primeros que tenemos que responder esa confianza es a la familia. Y es una invitación que nos hace el Señor a ser hombres de Dios, porque Él ha confiado en nosotros. En 1 Corintios capítulo 11, verso 3, dice, 1 Corintios capítulo 11, verso 3, dice, pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Bien, en este aspecto nosotros tenemos que sujetarnos a Cristo Jesús, no sujetarnos a lo que yo crea, no sujetarnos a las ideas que a lo mejor traemos del mundo, a las ideas que a lo mejor nos inculcaron nuestros padres, sino tener la idea y la certeza y el pensamiento de Cristo Jesús. Tenemos que adquirir esto para poder dirigir nuestro hogar, para poder dirigir nuestra casa. Yo no le puedo exigir a mi esposa que se sujete a mí. Yo no le puedo decir a mis hijos, sujétate a mí, cuando yo no me sujeto a Cristo. Cuando yo no obedezco a las cosas de Dios y hago las cosas a mi manera. Tenemos que aprender a sujetarnos a Cristo. Tenemos que aprender a ver que nuestra vida, si decimos que Él es nuestro Rey, que Él es nuestro Señor, tenemos que aprender a sujetarnos. Es porque estamos en sujeción. Y cuando nosotros aprendamos ese nivel de sujeción a Cristo Jesús, también lo va a entender la esposa y lo van a entender los hijos. Nosotros no podemos exigir algo que nosotros no hemos dado. Entonces, los primeros que se tienen que sujetar somos nosotros como varones. Nos tenemos que sujetar a Cristo. Bien, miren, en 1 Timoteo capítulo 3 de los versos 4 al 5 dice que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar la iglesia de Dios? Bien, los varones también somos llamados a ser ejemplo a nuestra familia. Hay que gobernar bien nuestra casa, tenemos que amar a nuestra esposa y cuidar a nuestros hijos. Mire, la familia se desintegra por falta de un buen liderazgo firme que tiene que haber en el varón. Si nosotros como varones titubeamos, si nosotros como varones no somos firmes en nuestra convicción con Cristo Jesús, también la familia se va a tambalear y se va a desintegrar. Desafortunadamente hoy en día muchas familias cristianas se están desintegrando. ¿Por qué? Porque los varones no tenemos una plena convicción y no sabemos gobernar nuestra casa. Y la mayoría de los hombres dejamos la carga a la esposa. Dejamos la carga del trabajo de la casa, dejamos la carga de llevar las finanzas de la casa, le dejamos a la mujer la carga de la educación de los hijos. ¿Cuál no debe de ser así? Tiene que ser compartido. Si vemos el principio que dijo el Señor, le haré una ayuda idónea. No dice que nos haría una criada, una sirvienta, una esclava, no. Una ayuda idónea para que nosotros podamos ser completados como varones. La esposa. Tu esposa es la que te complementa como varón. Por eso dijo el Señor también el principio universal. Dice, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea y tu esposa es tu ayuda idónea. Es entre los dos. Pero tú principalmente como varón tienes que tomar la iniciativa de gobernar bien tu casa. Nosotros como varones tenemos que tener esa iniciativa de gobernar bien nuestra casa. Y de todos los aspectos, en el aspecto económico, en el aspecto moral, en el aspecto emocional, en el aspecto espiritual, tenemos que ver por la esposa, por los hijos, cómo andan, cómo están. No dejarle la carga a la esposa, nosotros tenemos que interesarnos cómo están nuestros hijos. ¿Dónde andan nuestros hijos? ¿Qué amistades tienen? ¿Qué ideas tienen? Pero a veces le dejamos toda esa carga a la esposa, que cuando falla un hijo, a veces le echamos la culpa a la esposa. Y decimos, por tu culpa los hijos andan mal, por tu culpa mis hijos se portan mal, por tu culpa no obedecen. No, es responsabilidad de nosotros como varones
tener que gobernar nuestra casa con sabiduría y con la sabiduría de Dios. Pues dice, si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar la iglesia de Dios? Y como varones, la mayoría tenemos un cargo en la iglesia, el cual, si nosotros gobernamos bien la casa, vamos a poder llevar a cabo las funciones dentro de la iglesia que nos han confiado. Porque Dios nos ha confiado también, no tan solo una esposa, unos hijos, no tan solo una familia, también nos ha confiado el llevar los asuntos de su iglesia. Por eso tenemos que gobernar bien nuestra casa. Y con ese liderazgo podemos también enseñar a otros varones. Bien, miren, lo que dice en el libro de Hechos capítulo 13, del 1 al 3, dice: en la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros: Bernabé, Simón, llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había quedado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Dice que en la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros. Los varones también somos llamados a ser líderes en la iglesia. La mies sigue siendo mucha, la obra de Dios sigue creciendo, la iglesia sigue creciendo. Entonces, para que tú y yo podamos ser unos buenos líderes, tenemos que aprender a sujetarnos, tenemos que aprender la palabra de Dios para poderle enseñar a los que llegan, a los nuevos. Tenemos que enseñarles, pero tenemos que ser ejemplo, tenemos que transmitirle eso. Cuando tú y yo podamos ser varones, que podamos gobernar nuestra casa, que podamos llevar a cabo la obra que se nos encomienda en la casa, podemos llegar a ser maestros, podemos llegar a enseñarle a otros a cómo comportarse, a cómo dirigir su casa, a cómo dirigir su hogar. Yo no puedo dar un consejo si mi casa está mal. Yo no puedo dar un buen consejo si veo que mi esposa o mis hijos no tienen la plena confianza en mí. Si veo que en la iglesia a lo mejor los hermanos no tienen una plena confianza en mí, ¿cómo podré yo aconsejar a otros? A lo mejor si no soy un buen ejemplo, no voy a poder transmitir la vida de Cristo hacia otros. Por eso tenemos que estar sujetos, ser buenos líderes, ser buenos varones para poder dar un buen servicio en la iglesia. Aquí vemos cómo había profetas y maestros que enseñaban. A veces nosotros anhelamos tener ministerios, tener un buen liderazgo en la iglesia, pero si no lo empezamos en casa, no lo vamos a poder llevar a cabo en la iglesia. Por eso a veces muchas familias desgraciadamente se están desintegrando. A veces muchas familias se alejan de Dios. ¿Por qué? Porque no tienen un buen líder, un buen varón en la casa que los guíe a ser obedientes a la palabra. Y no vamos a poder enseñar a otros si no somos ejemplos. El ejemplo no nada más es de portarse bien, no nada más es de ser en conducta o saber de la palabra, sino poder transmitir. El ejemplo es transmitir la fe, la obediencia, pero sobre todo la confianza que debemos de brindar primero a los de casa, a la familia, pero también a la iglesia y a la demás gente de allá afuera. Entonces necesitamos tú y yo ser hombres de valor, que seamos dignos de la confianza que Dios ha depositado en nosotros, que seamos dignos de la confianza que han depositado en nosotros la esposa, los hijos y los hermanos. Amén. Miren, en Hechos capítulo 6, verso 3 dice: por tanto, hermanos, escoged de entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Mire qué confianza tenían en estos. Había una gran necesidad en la iglesia y necesitaban escoger gente de confianza. A lo mejor tiene trabajadores, algunos hermanos de la iglesia tienen un trabajo propio, un negocio propio y tienen trabajadores a sus órdenes y los ha escogido porque también ha hallado en ellos que son dignos de confianza y les lleva o les deja tareas
confiando en que lo van a hacer y lo hacen. ¿Por qué? Porque están respondiendo a la confianza que usted ha depositado en ellos, a sus trabajadores. Cuando usted le encomienda una tarea, la esposa está esperando y tiene la certeza que la esposa lo va a llevar a cabo, porque usted ha depositado su confianza en ella. También con sus hijos, cuando les encomienda alguna tarea, es porque usted ha depositado esa confianza en ellos. Así también Dios, cuando nos encomienda a que llevemos a cabo una tarea en la iglesia, es porque nosotros necesitamos responder a esa confianza que Dios ha puesto en nosotros. Por eso aquí había una necesidad en la primera iglesia, ahí en Hechos, en el libro de Hechos capítulo 6, entonces decían los apóstoles: mire, ustedes, escójalos ustedes, nosotros no podemos descuidar el predicar la palabra, no podemos descuidar la obra de Dios por atender las mesas, por atender a las viudas, por atender a los desamparados. Ustedes escojan 7 varones confiables, 7 varones dignos de confianza, con estas características, mire, de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Cuando mamá Angelita, nuestra pastora, nos ha encomendado tareas, es porque ella confía en nosotros que las llevemos a cabo, porque ella tiene la seguridad que vamos a responder esa confianza. Entonces, si tú y yo fuimos llamados para la obra, tenemos que responder a esa confianza que Dios ha depositado en nosotros. Tenemos que responder y desarrollar la tarea que se nos encomienda para poder responder a esa confianza. Necesitamos ser hombres confiables en la obra de Dios. Tenemos que ser hombres confiables en casa. Tenemos que ser hombres confiables en el trabajo. Tenemos que ser hombres confiables donde quiera que estemos. En 1 de Timoteo capítulo 6, verso 11 dice: pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Mira, ser hombre de confianza en toda la extensión de la palabra es ser un hombre de Dios. Los hombres de Dios son los que van a cambiar el rumbo de nuestra sociedad. Nosotros tenemos que marcar la diferencia en esta sociedad que vemos que cada día está muy decadente, que cada día está metiéndose en cosas tenebrosas. Nosotros tenemos que hacer la diferencia como varones de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha depositado su confianza en nosotros para proclamar el Evangelio. Ha depositado su confianza en nosotros para que podamos seguir la justicia. No tenemos que actuar como los de allá afuera, como la demás gente de la sociedad que nos rodea, que es muy injusta, que no hay piedad. Vean tantas cosas que pasan tremendamente, que a veces, que desgraciadamente a veces nos estamos hasta volviendo insensibles a lo que está pasando, homicidios, crímenes, tantas cosas que están, tantas ideologías de género que están sacando, que están perturbando más y más la mente, no tan solo de los niños, de los adolescentes y de los jóvenes, sino también de los adultos, cómo están perturbando su mente, y nosotros tenemos que hacer la diferencia. Aquí por eso un consejo que dice Pablo a Timoteo: pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. En otras palabras, nos estaba diciendo el apóstol Pablo: mire, júntense con esto, júntense con la justicia, júntense con la piedad, con la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Caminen con ellos, caminen con ellos. No seamos como el mundo. A veces también nosotros nos estamos volviendo insensibles. Todas las cosas que pasan en nuestra sociedad diario. Vemos en los periódicos homicidios, feminicidios, robos, secuestros, asaltos, que ya no hay piedad, no hay misericordia.
Nosotros tenemos que hacer esa diferencia como varones de Dios, como hombres de Dios, que tenemos que cambiar el rumbo de esta sociedad. Tenemos que impactar no tan solo a nuestra familia, no tan solo a la iglesia, tenemos que impactar también a la demás gente. Tenemos que impactar como varones de Dios. Y a veces es una tarea que nosotros tenemos que aprender a llevar como varones. Ya no hay pretextos de decir es que no tengo tiempo, es que tengo que trabajar, es que tengo que hacer esto, es que estoy cansado. A veces ponemos esos pretextos. Pero mire, y eso hace que la gente pierda la confianza en nosotros. Pero el único que no la pierde es Dios. Mire, ¿cuántas veces le hemos fallado al Señor? ¿Cuántas veces le hemos fallado a la esposa? ¿Cuántas veces le hemos fallado a los hijos? ¿Cuántas veces le hemos fallado a los hermanos? Y aún así siguen confiando en nosotros. Siguen confiando en nosotros. Y mire, por eso a veces es triste escuchar a veces a esposas que dicen, es que yo quisiera que mi marido fuera como fulano de tal. Yo quisiera que mi esposo cambiara, que fuera un hombre de Dios. Y mire, a veces con resentimiento y con tristeza lo declaran. A veces los hijos también lo declaran. Yo quisiera que mi padre fuera diferente. Yo he escuchado jóvenes que han dicho, yo quisiera que mi padre fuera como como el hermano fulano de tal. ¿Por qué? Porque se ha perdido esta confianza. Hemos perdido la confianza, o la gente ya no confía en nosotros. Necesitamos hacer un análisis. Hoy en día, ¿cómo está? ¿Cómo está la confianza en la gente? La gente confiará plenamente en mí. Mi esposa confiará plenamente en nosotros. La esposa confiará, los hijos confiarán en nosotros. A veces los hijos le cuentan más los problemas a otra gente que a sus padres, que deben de ser sus primeros amigos en los cuales deberían depositar su confianza. Debemos hacer un análisis, que si, que si somos dignos de la confianza de Dios, si somos dignos de la confianza de la esposa, si somos dignos de la confianza de los hijos, si somos dignos de la confianza de los hermanos de la iglesia, si somos dignos de la confianza de la gente. Miren ustedes que trabajan independientemente, los hermanos que trabajan o la gente que trabaja, que nosotros que trabajamos y se nos encomiendan labores porque la gente confía en nosotros. Pero nosotros tenemos que demostrar que somos hijos de Dios, varones de Dios, que se puede confiar en nosotros, que no los vamos a transar, que no los vamos a engañar, que no los vamos a defraudar, sino que vamos a responder plenamente esa confianza. Es triste escuchar a veces a esposas decir, no, este ya no va a cambiar. Ni naciendo otra vez va a cambiar. Porque hemos defraudado esa confianza. A veces escuchaba una vez una adolescente que decía, una jovencita que decía llorando tristemente, dice, mire, yo he querido acercarme a mi padre y confiarle en lo que me pasa, pero nada más como no. Por eso es necesario que tú y yo respondamos esa confianza que Dios ha depositado en nosotros. Necesitamos responder bien a la confianza que la esposa ha depositado en nosotros. A responder bien a la confianza que los hijos depositan en nosotros. Porque ¿en quién van a confiar? A veces la esposa dice, pues ya que me queda. Y no debemos hacer eso. Que la esposa se conforme ya con lo que somos, ¿no? Tenemos que ser mejores esposos, mejores padres, mejores hermanos en la iglesia, mejores hombres de sociedad como varones de Dios. Necesitamos responder esa confianza que se ha depositado en nosotros. Miren, eso se logra cuando nosotros nos sujetamos a Cristo Jesús, cuando lo reconocemos como que Él es la cabeza de nosotros y nosotros responder como cabeza en la familia. Nosotros necesitamos ser ejemplo, no tan solo para la familia, también para los hermanos.
Necesitamos ser líderes, necesitamos ser gente que pueda responder de una buena manera en la iglesia, en la sociedad como varones de Dios. Necesitamos ser maestros, pero primero tenemos que ser enseñados, tenemos que aprender nosotros a ser confiables. Para poder enseñar a otros, necesitamos nosotros primero aprender a ser confiables. Y miren, es algo bien hermoso para aquellos que son confiables en el Señor. Miren lo que dice el Salmo 128. Es algo bien precioso. Es algo bien hermoso para los que son confiables, los que han aprendido a ser confiables de Dios. Dios los bendice. Dios los bendice grandemente. Dice el Salmo 128. Bienaventurado todo aquel que teme al Señor, que anda en sus caminos. Cuando comas del trabajo de tus manos, dichoso serás y te irá bien. Tu mujer será como fecunda vid en el interior de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme al Señor. El Señor te bendiga desde Sión, veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel, paz sea sobre su iglesia. Miren, esta es la bienaventuranza de un hombre que es confiable, de un hombre que ha respondido a la confianza, primero de su familia y después de la iglesia y después, por último, la sociedad. Tenemos que aprender a ser varones confiables. Y a lo mejor hemos perdido la confianza de la familia, la confianza de la esposa, de los hijos. Y es tiempo de pedir perdón, tiempo de reconocer nuestros errores, porque a veces pensamos que por ser cabeza de la familia, nosotros somos los que debemos mandar. Nosotros o la familia tiene que hacer lo que uno dice. Y no es así, tenemos que aprender la sabiduría de Dios para poder dirigir la casa, para poder dirigir a la familia. Tenemos que aprender sabiduría de lo alto. Tenemos que aprender a sujetarnos. Para que se pueda sujetar la esposa, tenemos que aprender a sujetarnos nosotros a Cristo. Para que se puedan sujetar nuestros hijos a nosotros, tenemos que aprender sujeción. Si queremos enseñar a otros, tenemos que ser varones confiables. Y yo sé que tú eres un varón confiable. Todos ustedes, mis hermanos, son varones confiables, porque tienen el temor de Dios. Y miren, que Dios los bendiga grandemente. Vamos a orar, vamos a pedirle: Padre que estás en gloria, te alabamos y bendecimos tu nombre, Padre. Perdónanos porque muchas veces, te hemos defraudado y no hemos respondido a la confianza que has puesto en nosotros. Perdónanos porque hemos defraudado a la esposa, a los hijos, a la familia. Que a lo mejor hemos defraudado a los hermanos. Perdónanos, Señor, y ten misericordia. Ayúdanos a recobrar, Señor, esta confianza de ellos. A recobrar primero tu confianza que tú tienes en nosotros. Ayúdanos a cobrar la confianza con nuestra esposa, a que nuestros hijos puedan confiar en nosotros y no en los extraños, a que nuestros hermanos puedan confiar en nosotros, Padre, como varones tuyos, a que podamos demostrarle a la sociedad que somos varones tuyos, Padre, que somos tus hijos y que pueden confiar en nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre, ayúdanos, Señor. Ayuda a cada uno de mis hermanos ahí donde están, Padre. Que tú los bendigas y los guardes y los libres de todo mal, Padre. En medio de esta pandemia, en medio de esta cuarentena, Padre eterno. Que toda plaga, Señor, sea alejada de su hogar. Que nunca toque la morada de mis hermanos ninguna plaga, Padre. Gracias porque tú has guardado a toda tu iglesia, el Shaddai, Señor, en tus manos y nos has protegido, Padre. Gracias. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, Padre. Gracias, mis amados hermanos, y les mando un abrazo, bendiciones, esperando muy pronto volver a vernos
y exaltar el nombre de nuestro Padre Celestial juntos. Gracias, bendiciones.